Buenas tardes, una vez más, comunidad cristiana en línea, amigos que nos visitan el día de hoy o que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook. Sean bienvenidos una vez más a esta meditación de la palabra de Dios. Y si nos estuvieron siguiendo la semana pasada, habrán visto que comenzamos justamente la semana pasada a hablar de la virtud del Espíritu Santo, que, bueno, del don, perdón, del fruto del Espíritu Santo, la virtud de la paz. ¿Sí? La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la paz y bueno, vimos la semana pasada que hay situaciones externas e internas que nos evitan tener paz, ¿no? Tener una paz interior. Así también vimos que hay actitudes y pensamientos a través de diferentes filosofías o formas de pensar que nos invitan o nos orientan a tener paz, pero por medio de nuestros propios recursos, es decir, por medio de uno mismo. Es decir, que cada uno, o sea, que cada persona, de acuerdo a estos pensamientos, cada persona es capaz de obtener la paz por medio de ciertas acciones o repeticiones de palabras, ¿no? Vimos que hay páginas donde se nos enseña aparentemente a obtener la paz interior a través de este tipo de acciones. Y finalmente, la semana pasada vimos que el principio para obtener la paz de la que habla justamente la Biblia, aquella paz que es una paz duradera, que es una paz permanente. El principio para poder obtener este tipo de paz es estar en paz con Dios. Y esto significa estar y tener una buena relación con nuestro Creador, pues como veíamos, el pecado que hay en nosotros nos lleva a realizar y a pensar de una manera contraria a la voluntad de Dios y hace también que hagamos cosas que a la vista de Dios pues son totalmente desagradables. Y esto pues como veíamos nos pone en una situación de enemistad con el Señor. Nos pone en una situación en la cual no podemos relacionarnos con Él y esto pues también debido a que fuimos creados para tener una relación justamente con nuestro Creador. Entonces nuestro espíritu y nuestra alma, cuando no tienen esta relación, cuando no tienen esta comunión debido a nuestras acciones erradas, a nuestros pensamientos equivocados que van en contra de la voluntad de Dios, hace que nuestro espíritu y nuestra alma estén inquietos, que no tengan paz y que la encuentran únicamente a través de estar en buenos términos con Él. Es decir, cuando estamos en paz con Dios, nuestra alma y nuestro espíritu también encuentran esa quietud que no pueden encontrar en ningún otro lugar o en ninguna otra cosa o en ninguna otra persona. Por eso, retomando esta parte nada más acerca de estar en buenos términos con Dios, yo le invito a que veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? La manera de terminar esa enemistad con Dios y entrar en un estado de paz con Él, ¿no? Dice la palabra del Señor: vengan ahora a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Nueva traducción viviente. Así que si ya resolviste este asunto
con Dios, como dice aquí la palabra, vengan y resolvamos este asunto, dejemos de estar enemistados, pongámonos en paz. Si tus pecados fueran muy grandes, no importa, yo los voy a perdonar, yo los voy a sepultar, como dice su palabra en el mar. Bueno, si tú ya resolviste ese asunto con Dios y ya gozas de esta paz con Dios, bueno, ahora podemos continuar al siguiente paso, que es el de recibir la paz de Dios. Una cosa fue la paz con Dios y ahora vamos a ver lo que es la paz con Dios. La Biblia no solamente habla de la paz con Dios, sino que también nos habla de la paz de Dios. Ello o esto significa paz mental, estar libres de la ansiedad y del pánico, aún en medio de aquellas situaciones críticas o problemáticas que en ocasiones tenemos que vivir, ¿sí? Miren, el Señor Jesús nos dijo que no nos preocupemos, sino que confiemos que tenemos un Padre, un Padre celestial que puede proveer en todas nuestras necesidades y que además tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Él tiene cuidado de nosotros en toda circunstancia. Las palabras del Señor Jesucristo describen una calidad de paz que refleja la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente, ¿sí? En el pasaje de Mateo 6, 25 al 34, usted lo puede ver más adelante ahí en su Biblia, en su casa. Bueno, en este pasaje el Señor nos hace una invitación a no preocuparnos por las cuestiones básicas de la vida, como son la comida o el vestido o la ropa, ¿sí? Si él comenta en este pasaje que si las aves son alimentadas cada día y las flores del campo son vestidas pues podríamos decir, de hermosos ropajes. Si Dios hace esto por las aves y por las flores, el Señor Jesús nos dice, no se preocupen porque ustedes son más importantes que esto, ¿sí? Y además, en este pasaje, el Señor nos revela algo extraordinario, ¿sí? Porque Él está diciendo que Dios, como un Padre celestial, sabe cuáles son nuestras necesidades. Así que podemos descansar sabiendo que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso sabe mejor que cualquiera o inclusive que mejor que nosotros mismos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesito en un determinado momento. Pero además, en este pasaje, el Señor nos exhorta a cambiar de objetivo, ¿sí? Es decir, en lugar de estar buscando la satisfacción de estas necesidades básicas, Él nos exhorta a cambiar de objetivo, es decir, ahora a buscar el reino de Dios, prometiendo, ¿sí? Él nos da una promesa que si nosotros buscamos el reino de Dios en vez de buscar la satisfacción de nuestras necesidades básicas, Él dice entonces que esas necesidades serán satisfechas por Dios mismo, ¿sí? Ahora, fíjense, Pablo, más adelante en la escritura, ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo retoma, digamos, las enseñanzas del Señor Jesús y las vincula explícitamente con la paz
que Dios nos puede dar. Dice el pasaje mencionado, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Jesús anteriormente en el pasaje de Mateo nos dijo que no nos preocupemos y no nos angustiemos. Y ahora Pablo nos dice que no nos preocupemos por nada, ¿sí? Absolutamente por nada. Y hay que fijarnos en esto. Miren, preocupación, angustia e inquietud son síntomas de la falta de paz interior, de la falta de paz dentro de nosotros, ¿sí? Y básicamente estas tres palabras se resumen en una sola, que es ansiedad, ¿sí? La preocupación, la angustia y la inquietud se resumen en una sola palabra llamada ansiedad, ¿sí? Ansiedad. Una de las emociones más comunes e inquietantes con las que luchamos es justamente la ansiedad, porque esta hace uso de la preocupación para generar angustia dentro de nosotros. Algunas personas se preocupan, obviamente, más que otras, pero todos tenemos tiempos en que nos preocupamos o nos preocupamos demasiado. Quizá nos despertamos a medianoche pensando qué es lo que podrá pasar al siguiente día. Algunas personas se aterran por lo que podrá ir mal el día de mañana, ya sea en una reunión importante, en una consulta con el médico, en una entrevista de trabajo. Algunos se aterran tanto por lo que va a suceder el día de mañana que sus temores los hacen que sean olvidadizos, los hacen sentirse enfermos o inclusive para evitar toda esta tensión, a veces inclusive no hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? O sea, no van a una entrevista de trabajo, no van al médico, no hacen lo que deberían de estar haciendo. Fíjese que la palabra preocupación, una de sus acepciones o una de sus traducciones, viene del término alemán Bergen, ¿sí? Que quiere decir asfixiarse. Todos hemos oído alguna vez decir esto, ¿no? Que sentimos como que nos asfixiamos, como que nos falta el aire. Entonces, la falta de paz puede causar eso, o sea, la ansiedad, la preocupación, que es una especie de asfixia, es una especie de falta de aire que viene justamente con muchos otros desorden, ¿no? Puede venir con una excesiva frecuencia o puede venir en una intensidad también a veces muy grande. Normalmente se dice que la ansiedad afecta de 20 a 30 millones de estadounidenses, ¿no? Según algunos estudios, ¿no? Y se dice que es el problema de salud mental número 1 entre mujeres y el segundo
entre los hombres, ¿sí? Según de acuerdo a algunos estudios que se han realizado. Así que como podemos ver, pareciera ser que las mujeres tienden más a preocuparse que los hombres. Entonces, es importante entender que la falta de paz puede llegar de repente a nosotros a través de un suceso inesperado. Pero por lo general, esta falta de paz es algo que se va construyendo a través de nuestros pensamientos, ¿sí? Los cuales, los cuales se van acumulando en nuestra mente, se van acumulando de tal manera que después afectan también nuestras emociones. Quisiera ilustrar esto, o sea, cómo se da este proceso a través de este ejemplo. Mire, un día, de repente me despierto con un dolorcito en el estómago. Puede que ese día lo deje pasar pensando que tal vez comí algo que me cayó de peso y por eso tengo este dolorcito. O sea, no le doy demasiada importancia. Pero el siguiente día, otra vez amanezco con el dolor. Me inquieto un poco tal vez y pienso en ir al doctor. Si al tercer día amanezco con el mismo dolor, entonces ya me empiezo a preocupar. Voy al doctor, me da un tratamiento, pero si pasan más días y el dolor no se quita o no hay mejoría, fíjese lo que empieza a suceder. Entonces, mis pensamientos comienzan a acumularse y empiezan a volar de manera descontrolada. Empiezo a pensar y comienzo a imaginarme un escenario fatal, por decirlo de alguna manera. Comienzo a preocuparme por una posible complicación, a que esto pudiera ser o tratarse de algo más grave. Y después, ya cuando mis pensamientos están revoloteando en mi mente, comienzo a angustiarme. Viene la angustia y finalmente entro en un estado de ansiedad. Comienzo a adelantarme a los acontecimientos y si me tienen que operar y si no quedo bien y si ya no voy a poder comer normalmente o puede que inclusive nos vayamos todavía a un extremo. ¿Y qué tal si lo que tengo es cáncer y me voy a morir de esta enfermedad? Todo esto implica una mente que está trabajando a 1000 por hora y se está adelantando a los acontecimientos. Esto causa angustia, causa ansiedad, me empiezo a sentir como si me estuviera asfixiando, como si me faltara el aire, porque todo esto se generó a través de algo que sí realmente me sucedió, pero que mis pensamientos empezaron a hacer algo de esto, algo que realmente no ha sucedido y que probablemente nunca llegue a suceder. Así que, fíjense, la preocupación y la paz no pueden
vivir juntas. Es decir, la preocupación y la paz no conviven, o hay una o hay otra. Corrie ten Boom, una mujer que pasó tiempo en los campos de concentración, dijo alguna vez, la preocupación es un ciclo de pensamientos ineficaces, girando alrededor de un centro de temor. ¿Sí? La preocupación es un ciclo de pensamientos ineficaces, o sea, es decir, no sirven absolutamente para nada, pero están girando alrededor de un centro de temor. Es decir, aquello que tememos, a través de eso o alrededor de eso están circulando justamente estos pensamientos. ¿Sí? La preocupación no elimina. Fíjese bien, la preocupación no elimina el dolor de mañana, ¿sí? La preocupación no elimina el dolor de mañana, sino lo que hace la preocupación es que debilita el presente. Es decir, hoy nos debilita, hoy nos enferma, hoy nos hace sentirnos, ¿sí? En un estado de ansiedad. Chuck Swindoll, otro hombre que habla acerca de esto de la preocupación, él afirma lo siguiente: todos sabemos qué es la preocupación. Y esto es interesante lo que él dice, fíjense, dice, es cuando pagamos el interés en problemas antes de que llegue la fecha de vencimiento de la cuenta. Es decir, la preocupación y la ansiedad es como pagar intereses por adelantado de algo que todavía no ha llegado. Es decir, de antes de que llegue la fecha de vencimiento o antes de que llegue la fecha de que sucedan realmente las cosas por las cuales nos estamos preocupando. Alguien también dijo en una ocasión, la preocupación es como una fina fuente de temor goteando a través de la mente. Si la dejamos, perforará o perfora un canal en el que se vacíen todos los demás pensamientos. Es decir, si dejamos que ese canal se construya a través de ese goteo constante, todos los demás pensamientos se van a ir y se van a quedar únicamente los de la preocupación. Así que la preocupación es una pérdida de tiempo. Además, nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita la conformidad, nos roba la energía, pero por otro lado, la paz de Dios quita la preocupación y la ansiedad. Así que miren, volviendo a Filipenses 4, observemos que en el verso 7 hay una revelación acerca de dónde debe residir, es decir, dónde debe de habitar la paz en nosotros. Esencialmente, la paz debe de ser hospedada en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto significa que así como la ansiedad afecta nuestros pensamientos y nuestras emociones, así la paz de Dios debe de residir en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Es decir, la paz de Dios debe restaurar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Observemos, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Escritura para que podamos ver y podamos comprobar cómo es que Dios sabe perfectamente que el problema de la falta de paz reside principalmente en nuestros pensamientos. ¿Sí? En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque
en ti ha confiado. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Dios para recibir el suministro de paz que necesitamos? Cambiar principalmente nuestros pensamientos pesimistas, derrotistas, ¿sí? Fatalistas. Cambiar ese tipo de pensamientos por un pensamiento enfocado en Dios, enfocado en sus promesas, enfocado en su amor, en su misericordia y en su poder. A esto le podemos llamar tener un pensamiento positivo. Fíjense que cuando uno menciona el pensamiento positivo dentro de algunos círculos del cristianismo, se puede llegar a ver como algo malo, algo equivocado. De hecho, sí hay que tener cuidado porque sí hay doctrinas que promueven mucho el pensamiento positivo, pero no, como ahorita se los voy a explicar, no el pensamiento positivo correcto, el que está enfocado en el Dios Todopoderoso, sino el pensamiento positivo que depende de uno mismo, de las declaraciones que uno mismo hace, pensando que las cosas cambian únicamente porque yo pienso de una manera positiva. Entonces, miren, debido a la fuerte influencia de algunas filosofías como la del éxito, como la del secreto, como la de la nueva era, como la teología de la superfe y de la prosperidad, a la ciencia cristiana o la supergracia, a veces llegamos a ver el pensamiento positivo, o sea, el mencionar la palabra pensamiento positivo, a veces lo vemos como algo que es, pues algo que es malo dentro de nuestra fe como cristiano. Pero debo aclarar que nosotros, los creyentes, también debemos y hacemos uso del pensamiento positivo. Pero a diferencia de estas corrientes y de estas filosofías, la diferencia es que nuestro pensamiento positivo no está basado en que las cosas pueden cambiar simplemente porque yo las pienso, o no cambian simplemente porque yo las declaro. Nuestro pensamiento positivo tiene un fundamento que es el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Mi pensamiento positivo como creyente descansa en el Dios que sustenta todas las cosas. De tal manera que esto me permite ser optimista porque confío en un Dios que todo lo puede. Soy optimista porque confío en un Dios que me ama. Soy optimista porque confío en un Dios que promete y cumple. Y finalmente, soy optimista porque soy peregrino y extranjero en este mundo. Este mundo afectado por el pecado me afecta de diferentes maneras a mí. ¿Sí? Me afecta con problemas también de todo tipo. Pero mi optimismo es
que yo voy a un lugar, por la gracia de Dios, voy a un lugar donde nada de lo que me afecta hoy me volverá a afectar jamás. Mi pensamiento positivo y mi optimismo no dependen de mí. No dependen de mi mente, no dependen de mis declaraciones, dependen de un Dios que tiene cuidado de mí, en el cual yo confío y me permite estar tranquilo y optimista ante lo que pudiera venir el día de mañana. Este es el pensamiento positivo del creyente. Uno que está basado y que descansa únicamente en un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente que conoce mis necesidades hasta las más íntimas y que tiene el poder de cambiar las circunstancias y que tiene el poder de hacer que mi mente y mi corazón tengan paz cuando yo me enfoco en Él en lugar de enfocarme en mis problemas y en mis necesidades. Debemos entender que la paz de Dios no se trata de una actitud superficial de indiferencia o despreocupación. Es decir, no es algo superficial, no es algo que digo, no, yo no me preocupo. No, no se trata de este tipo de actitud. La paz de Dios es una confianza que está anclada en el cuidado paternal de Dios y en una constante y firme disposición de no ceder ante las ansiedades o ante la ansiedad. Fíjense, la paz de Dios viene como un acto de voluntad, en el cual nosotros elegimos no preocuparnos, sino orar y confiar y descansar completamente en Dios. Y toda la Biblia nos asegura que Dios es confiable. Así que podemos descansar en Él. Entonces, miren, la paz del creyente es tranquilidad interior, es paz interior, incluso en medio de las grandes tormentas que pudiéramos estar atravesando, porque esta paz no es el resultado, como vimos y como les mencionaba anteriormente, de un optimismo superficial, sino de un profundo arraigamiento en el Señor, el Dios eterno que todo lo puede. Esto es el resultado, fíjense bien, de una completa certeza. Una completa certeza de que el Señor, el Dios omnipotente, reina y no puede ser derrocado ni derrotado, ni que se puedan cambiar o minimizar su poder. Esta paz es el resultado de reconocerlo como el soberano, el que puede hacer lo que Él guste, como Él guste, y que sus propósitos van a permanecer, ¿sí? Lo que Él decide hacer va a permanecer. Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Estos han de permanecer y nunca, nunca, nada ni nadie, ninguna circunstancia puede frustrar los planes de Dios. Entonces, la paz de la que habla la Biblia es aquella sensación
de calma, de tranquilidad, que viene como resultado de abandonarnos totalmente al Señor y de depositar toda, toda nuestra confianza en Él, reconociendo estas tres cosas, ¿sí? Reconociendo, en primer lugar, que Él permite aquellas circunstancias que pudieran estar afectándonos. Él las permite por un propósito que tal vez de momento desconocemos, pero que podemos estar seguros de que todo esto tiene un propósito. La segunda cosa que debemos de tener en cuenta es que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Ninguna cosa escapa de su mano. Él tiene el control. Nada está fuera de su conocimiento, de su entendimiento y de su control. Y en tercer lugar, debemos de reconocer que una vez que se haya cumplido el propósito que Dios tenía para permitir que las cosas vinieran a nuestra vida, una vez que se haya cumplido el propósito, las cosas van a cambiar, van a ser diferentes, ¿sí? Todo es cuestión de esperar, es cuestión de tiempo. Entonces, miren, si logramos reconocer esto, nuestra lucha contra los pensamientos y las emociones negativas que nos perturban cesarán, se terminarán. Ya no tendremos ese tipo de lucha. Y aunque los problemas persistan y aunque pudieran seguir ahí, los pensamientos dejarán de dominarnos, dejarán de causarnos daño porque ya no les daremos una importancia excesiva ni permitiremos que se conviertan en preocupaciones recurrentes que traigan a nuestro corazón angustia. La paz de Dios crea en nosotros un estado en el que nos apartamos mental y emocionalmente de los problemas y de los conflictos, de los problemas que pudieran haber o inclusive de los problemas y conflictos cotidianos. Entonces nosotros lo que hacemos es que asumimos una distancia tanto psicológica como emocional para que podamos disfrutar la serenidad que trae la paz de Dios. Por eso la paz de Dios es el remedio a la inquietud, a la ansiedad, a la angustia y al estrés. ¿Cuál es la clave para estar en paz cuando la vida se complica? ¿Cuál es la clave para poder obtener esta paz cuando la vida se torna complicada? La confianza en el Señor. Esa es la clave, la confianza. Si queremos experimentar la paz de Dios, el fruto del Espíritu o la virtud del fruto del Espíritu, que es la paz en todos los retos de nuestra vida, debemos aprender a confiar plenamente en el Señor. El escritor del libro de Proverbios nos instruye al respecto. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Confía y reconócelo. Son palabras directas. No nos dicen que simplemente lo hagamos. Más bien nos dicen
que esto simplemente consiste en hacerlo, en confiar plenamente en el Señor. La promesa de Dios es que Él allanará nuestras sendas. Él preparará nuestro camino. ¿Sí? Si nosotros oramos buscando al Señor, si obedecemos su palabra, si trabajamos en lo que hacemos confiando únicamente en Él, no vamos a perder tiempo preocupándonos, sino que por el contrario vamos a descansar en el hecho de que Dios nos ama como nadie lo puede hacer y que además tiene cuidado de nosotros. Permítame poner un último ejemplo para terminar y ver cómo la confianza en Dios es la forma en la que podemos obtener la paz. Usted tiene que pagar la mensualidad de su casa, tiene que pagar la luz, el internet, el agua, el gas y quizá algunas otras deudas. ¿Cómo se sentiría si no tuviera el dinero para pagarlas? Por supuesto, se sentiría preocupado o preocupada, angustiado, angustiada y lleno de ansiedad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué pasaría cuando usted tiene estas mismas necesidades y tal vez otras más, pero usted sabe que cuando llegue la quincena le van a pagar una cantidad de dinero que le va a permitir hacer frente a todas estas deudas, a todos estos gastos y a todas estas necesidades? ¿Hay necesidad de preocuparse? ¿Hay angustia o hay ansiedad dentro de usted sabiendo que todo esto puede estar cubierto? ¿Habrá algún tipo de preocupación, de angustia o de ansiedad? No, por supuesto que no la va a haber. Usted va a estar tranquilo, va a estar tranquila porque sabe que esas necesidades están ya cubiertas. Solo hay que esperar a que llegue la quincena, ¿sí? Solo hay que esperar a que llegue el día de pago y entonces podremos hacer frente a todas esas necesidades. De la misma manera, podría suceder si tenemos todas estas necesidades u otras, pero de la misma manera podría suceder si pudiéramos en verdad creer que Dios se hará cargo de nuestras necesidades. Si pudiéramos creer que nuestras necesidades ya están cubiertas por su amor, por su poder, pero que solamente es cuestión de esperar. Si tan solo pudiéramos creer y descansar que nuestro cuidado es responsabilidad de Dios y que Él ha prometido cuidar de nosotros y proveernos en nuestra necesidad, si pudiéramos creerlo, entonces llegaremos a descansar en Él como descansamos en el pago quincenal de nuestro trabajo. Es pues de esta manera que debemos descansar en Dios. Él ya ha cubierto todas nuestras necesidades. Solamente es cuestión de esperar confiadamente en Él. Cosa difícil, en ocasiones cosa difícil de hacer, pero si podemos, fíjese, si podemos utilizar tiempo para pensar en nuestros problemas
y angustiarnos? ¿Por qué no utilizar el mismo tiempo para orar, para alabar al Señor, para darle gracias por todas las cosas que ha hecho en nosotros, para meditar en su palabra y en sus promesas? Además de tener una petición constante delante de Él de que la paz que proviene de Él, que proviene de su Espíritu, inunde nuestro corazón y nos permita descansar de todas nuestras inquietudes. Así que tenemos la paz del Señor todo el tiempo. La tenemos en una completa provisión e inmutable cualidad. No vayamos buscando la paz como si fuese algo que está fuera de nosotros, porque esa paz como fruto del Espíritu, como parte del fruto del Espíritu, está justo ahí cuando la necesitamos, está dentro de cada uno de nosotros. Así que volvámonos al Señor y no permitamos que nuestros corazones se turben, se inquieten, se angustien. No dejemos al temor entrar en nosotros. No dejemos que los pensamientos se acumulen en nuestra mente. No permitamos que ellos nos controlen, sino permitamos que la paz de Dios fluya desde y hacia nosotros. Que el Señor nos ayude a entender todo esto, a ejercitarlo y a vivirlo cada momento en que necesitemos de su paz. Le invito pues a que oremos. Padre santo y bendito, te agradezco, Señor, porque tú tienes provisión de paz para nosotros a través de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque aunque a lo mejor no lo hemos entendido del todo, ahí está. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a recibirla, ayúdanos, Padre eterno, a entregar toda nuestra ansiedad a ti y permitir que tu paz inunde nuestros corazones, que tome control de nuestros pensamientos y que no permita que lleguemos a un estado de ansiedad, Señor. Reconocemos que tal vez no hemos sabido vivir en esta paz, Señor, pero te rogamos, Señor, que derrames esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón, que así como dice tu palabra, Señor, seamos guardados en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, a través de esta paz que quizá no podamos entender, pero que es una realidad, Señor. Bendito eres por siempre, Señor, porque tenemos este recurso de paz dentro de ti. No es algo que depende de nosotros mismos, no es algo que nosotros podamos generar, Señor, sino es algo que proviene de ti. Enséñanos, Señor, a vivir en esta paz que guarda pensamientos y sentimientos, que guarda la mente y que guarda el corazón. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gracias por habernos acompañado en este día y una vez más, pues te invito a que si esta meditación fue de bendición en tu vida, pues le des me gusta y que también si gustas dejarnos algún comentario para que podamos también saber de qué manera el Señor te ha ayudado en medio de los problemas que has tenido a tener paz. Te invito pues a seguirnos nuevamente en nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestra página de Facebook. Y bueno, como cada domingo, pues ruego que la gracia del Señor Jesucristo y que la paz que proviene de su Santo y Divino Espíritu pueda estar contigo y con tu familia. Que puedas tener esa comunión con el Señor, producto de no tener ya ningún tipo de problema con Él, para que puedas tener paz con Él
y que de esa manera pueda venir también la paz de Dios. Que el Señor sea contigo, con tu familia, y que la paz del Señor sea igualmente contigo y con todos los tuyos. Si el Señor lo permite, el próximo domingo continuamos con el siguiente o la siguiente virtud del fruto del Espíritu, ¿sí? Que el Señor les guarde y sea con todos ustedes.